al ser un río estacionario, lo que han hecho es, en vez de hacer refuerzo puente, es rellenarlo. Y le han usado el suelo como encofrado de... claro, un terraplén. Sí. Y luego ya lo Esa retiran con una pala, creo. Ya, yo te voy a contar ¿No una... se deforma el suelo o se deforma? Por supuesto que se deforma. Todo relleno se asienta, todo. No existe relleno que no se asienta. Se le mete el relleno de, justamente relleno de rocas, generalmente, y suelo pedregoso, que tiene menor coeficiente de compactación. Que hagan un cálculo de cuánto les ha costado. Esa es la otra alternativa. ¿Qué luz tiene el puente? Es un pontón de 8 metros. Pues eso. Disculpa. Pero han usado, o sea, como falso puente relleno de tierra. Eso se puede solucionar con un puente tipo losa, ¿no? Miren, yo les voy a contar una anécdota real, por supuesto, ¿no? Por los años, fines de los 80, por cuestiones de trabajo yo viajaba por todo el Perú y fuera también. Iba bastante a Arequipa, entre otros sitios. Un día llego a Arequipa, yo trabajaba para una empresa americana y nos alojábamos en un hotel que estaba ahí en la ribera del Chiri, donde está el puente Grau, bien bonito el hotel. Bueno, entro corriendo al hotel, dejo mis cosas y salgo porque tenía una reunión, el avión se había demorado igual que ahora, etc. La gente estaba caliente, esperándome, algunos querían lincharme, etc. Bueno, y entonces salí con mis cosas, agarré un taxi. Y el taxi, lléveme a tal parte, el taxi pasó por el puente y estaban construyendo el puente anterior que construyeron en Arequipa. Estaban construyendo el puente sobre el río Chiri. Y estaban usando este principio, habían construido un terraplén sobre el río, le han hecho una especie de represa, para que ese terraplén soporte el encofrado. Por supuesto que a ese terraplén le habían puesto unos tubitos para que si llovía, el agua pasara por ahí, ¿no? Una ingenuidad pues sublime, ¿no? Entonces yo que no tengo pelos en la lengua le digo al taxista, el taxista era arequipeño obviamente, se me escapó y le digo qué bruto, compadre. ¿Cómo es posible que hayan, no, me dice, ahí han trabajado los ingenieros del municipio? Yo no le dije nada para no ser descortés, pero dentro de mí dije, peor, bueno, ese es un chiste, ¿no? Qué bruto, Dios mío. ¿Sabe lo que va a pasar? Le dije. Usted se va a acordar de mí. Yo me voy mañana porque solo vengo a una reunión. Pero miren, ya estamos septiembre. No, ya estábamos entrando a octubre. Las obras con los municipios caminan muy mal, pésimamente, regular y recontra mal. No pagan las valorizaciones. El municipio dice que el contratista es un estafador, el contratista dice que el municipio son coimeros, y entonces la obra se va dilatando. En el caso de ese falso puente con un terraplén, para un proyecto de esa naturaleza, ¿qué seguridad tienen ustedes que van a poner su terraplén? Y que no va a llover, va a cargar el río y se va a llevar todo en vuelta. Yo no tenía que ser muy inteligente para vaticinar eso y le dije a los... Ustedes saben, los arequipeños pues son muy orgullosos, muy temperamentales. A la hora de los loros se meten debajo de la cama, como en la guerra con Chile, ¿no? Pero son muy temperamentales, ¿no? Y les digo eso porque mi abuela era arequipeña, así que yo conozco la historia de primera fuente. Nadie me va a contar cosas. Bien, le dije, miren, lo que va a pasar es esto. De este lado de acá había una bonita urbanización de casas, gente de clase media que vive su trabajo, una bonita urbanización, ¿no? Estaba pegada al río, en la zona baja. Lo que va a suceder es que va a empezar a llover arriba, este río va a cargar esos tubitos que le han puesto. Bueno, ese terraplén funciona como una represa. El agua busca el camino más fácil. Entonces el agua se va a dirigir hacia esa zona, se va a salir y va a malograr esas casas. Algunos dirán que yo tengo mala boca, no mala lengua, no sé, pero era elemental, pues. Pasaron 15 días, por supuesto todo seguía igualito, la obra estaba paralizada porque no le pagaban una valorización, el contratista se había peleado con el municipio, lo de toda la historia que conocemos todos, ¿no? Cargó el río y se llevó las casas, Dios mío.
Por supuesto que ya no lo encontré al taxista ese, ¿no? Pero el arequipeño se había acordado y le había ardido. Yo quería encontrarme con él justamente para disfrutar eso, ¿no? Uno tiene una cierta cuota de sadismo, otros la tienen en mayor grado, ¿no? Esos procedimientos, mi estimado amigo, son bien delicados, ¿eh? Para una cosa tan simple, son bien delicados. Pero si es que no hubiera lluvia, todo iría bien. Así funciona. El suelo. Si tú rellenas con roca y con material que tape los huecos, compacta bien, sin una cosa, un lastre, ¿no? Es más costoso. Por supuesto, ¿no? Y además eso nos regresa pues a la época de los Neandertales, ¿no? Más o menos. Que dicho sea de paso fueron superados por los cromañones, ¿no? Aunque algunos dicen que se mezclaron. Yo particularmente pienso que una rama de los Neandertales evolucionaron hasta la fecha de hoy. ¿Y sabe dónde están ahora? En el Congreso peruano, ahí están. En el Congreso están. Bueno, esa es una broma. Regresemos al tema. ¿Algún otro comentario? Tengo unos minutos más. Bibliografía recomienda ahí. Yo se las puedo enviar con todo gusto, ¿no? Porque me siento un poco en deuda por el hecho de haber llegado tarde, ¿no? Y que me haya quedado poco tiempo para esto. Con todo gusto se las envío. Pero lo que quisiera, la bibliografía es amplísima. No tengo ningún inconveniente en enviarla, porque yo la he bajado, no me ha costado ni $1. Yo tengo problemas de esa naturaleza. Entonces la pregunta sería, ¿qué bibliografía quisiera? Yo con todo gusto se las envío. Entonces es muy amplia, recontra amplia. Pero tú, por favor, dime. Yo me refiero más que todo al predimensionamiento. Ya, algo más que refuerce eso. Claro, precisamente lo básico. Lo otro ya, cuando uno quiere profundizar. Así es. Además lo otro, ese es el diseño base, ¿no? Lo otro se lo da a uno. Pero ese diseño base te puede servir para muchas cosas, como para hacer una evaluación preliminar, ¿no? Ya, ok, vale yo me comprometo con ustedes. Ahí tienen, ustedes tienen ¿hay algún delegado representante de ustedes? O sea, yo te envío a ti la información y tú se las pasas. Claro, tiene nuestro correo. ¿Ya? Tengo una forma hacia tipos en un radio circular. Curvo. Y en ese caso habían puesto pilotes en la parte de, o sea, como no tenía una resistencia, habían puesto unos estribos y habían puesto unas zapatas. Y le habían puesto, como estaba comentando, full andamios, o sea, toda la parte de encofrados, ¿no? Falso puente. Y le habían puesto parece como si fueran unas tuberías, así en la parte de abajo, como 3 tuberías, y tenían que, toda la parte metálica tenían que tensarla. Eso no serían los ductos, porque tú estabas viendo. Ductos, claro, los ductos. Tenían que tensar. Sería algo de 6 pulgadas. Sí, claro. Y 2 pulgadas, 3, 4, 6 pulgadas. Son para unos tendones así que tienen un montón de botones. Y se demoraron en ese puente siquiera algo de 1 año, o sea, no tenía problemas ese puente, porque a la hora que... Tenía problemas porque somos peruanos, no por el concreto postensado. A la hora que estaban paseando el concreto, la parte del encofrado se empezó a caer. Pues. Se empezó. Y a raíz de qué, o sea, ¿qué es lo que sucedió en ese caso? O sea, tenía bastantes problemas ese puente y al final la parte, o sea, transversal era sola para una vía, ni siquiera era 2 vías. Y la idea era para 2 vías, supuestamente, para que la parte del tráfico, como había harto tráfico, para que circulen más los autos. ¿Cómo habían pensado en un solo carril? O sea, la malograron, pues, y hicieron tanto, o sea, como si fuera una cortina de humo, hicieron ese puente, ¿no? Yo te contesto, no chabacanamente, pero te contesto con cierta ironía y con todo respeto, ¿no? Hay 2 clases de problemas, los que tienen solución y los que no tienen solución. Eso ya olvídate, ¿no? Hay
N puentes en esas. Mira, llegar a ser un puente curvo tiene que ser el trazo, por ejemplo, miren, les voy a contar una anécdota para que ustedes vean. Una vez en Ayacucho estaba trabajando yo en unos puentes que al final se los fabricamos y se los vendimos a los militares en la época del terrorismo. Todo tenía que ser rápido, acero. Había una quebrada, antes de llegar a Huanta, entre Ayacucho y Huanta hay una quebrada que se llama Ayaguarcuna. Nunca me olvidaré, una quebrada profunda, que viene de la época de los incas, de la época de la guerra de los incas con los chancas y todo ese libro. De ahí viene. Y se llama Ayaguarcuna, porque en quechua creo que significa rincón de muertos, el sitio donde tiraban a los fallecidos en combate, los tiraban ahí. Y entonces es una quebrada bien estrecha, ¿no? Entonces el ministerio había proyectado un puente de concreto armado curvo, o sea, perfecta, no me acuerdo del radio, pero un radio relativamente pequeño, era absolutamente curvo el tablero. Entonces los militares me dijeron, pucha, que hacer un puente de concreto acá nos van a matar, viejo, miren las alturas. Inclusive una vez estuvimos en serios problemas. En las alturas los iban a cazar como patos. No, esto tiene que ser en estructura metal. Y entonces, 3 estábamos en la pugna y en la lucha por agarrar esa pega. Y entonces yo me acuerdo que eso, viajé allá, y me acuerdo que yo les propuse una solución, los 3 proponíamos soluciones en estructura de acero. Y yo de puro tonto, ¿no? Me acuerdo que nos pasamos un fin de semana diseñando el puente curvo. ¿No? Hacer las vigas curvas, no crean ustedes que es nada del otro mundo. Como hay curvatura, el alma simplemente se rola, se le da la curvatura al alma. Y las alas sí, las alas se tienen que cortar en las planchas con pantógrafo, porque no hay otra salida. Entonces yo, para hacer más económico el diseño, hice un puente poligonal, para hacer un poco más sencillo el procedimiento. En cambio el otro que competía conmigo, un pillo, pero no hay que restarle un pillo inteligente, ¿no? Tiraba 3 vigas rectas y la losa la hacía curva. Por supuesto que él no había diseñado eso, porque no tenía las herramientas para hacerlo. Pero en ese caso yo fui tonto, me pasé no sé cuánto. En esa época, estoy hablando de la época, tenía una computadora que era un 286, ¿se acuerdan? En esa época había, ¿no? 286, 386, ¿no? Pasando programas y calculando todo eso. El otro compadre tiró 3 vigas, la losa encima y al diablo. Por supuesto que las 3 vigas las diseñó como si fuera, ¿no?, un puente recto, ¿no? Me acuerdo que hablando con los militares, ellos estaban conmigo, pues, ¿no? Pero me decían, hermano, ¿cómo te damos el trabajo a ti? Me van a zampar a la cana si tú estás cobrando más. Pero tengo que cobrar más, pues sí, pero no puedo, pues, hermano. Ya, no te preocupes. Unas son de cal, otras son de arena, ¿no? Mira, uno tiene que identificar en el caso de los puentes problemas que se presentan, ¿no?, desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Problemas de procedimiento constructivo, problemas de diseño, que son los más delicados, ¿no? Tiene que identificarlos bien. Pero hay otro tipo de problemas que se llaman problemas fruto de la estupidez, digamos. Eso, ¿qué comentario le puedo hacer ahí? Eso está fuera de mi modesto alcance, ¿no? Está fuera de mi modesto alcance. En ese caso lo más probable es que el andamiaje haya cedido, ¿no? Por eso estamos hablando de que uno no puede colocar falso puente en cualquier sitio. 2 condicionantes: que el río sea estacional y que el andamiaje uno tenga la seguridad que va a permanecer estable cuando se está vaciando el concreto. Solo vaciando el concreto, no le vas a poner más carga, solamente el vaciado del concreto, pero con el vaciado del concreto se hunde. Si no, no puedes hacer falso puente.
Para eso hay un montón de procedimientos. En el caso de la viga de acero, hay, miren, cable portante, lanzamiento, lanzamiento con punta de lanzamiento, lanzamiento con contrapeso, lanzamiento con apoyos intermedios, 4 procedimientos. Los 4 procedimientos se usan acá. Algunos ingenieros relativamente jóvenes en el Ministerio de Transportes, algunos han sido mis alumnos, que tienen bastante experiencia, ¿no? La experiencia pues no radica en haber estado sentado durante 30 años en un escritorio con un sello, ¿no? La experiencia técnica se adquiere pues en el caso del proyecto, en la ejecución del proyecto, en el caso de las obras, en las obras. Yo conozco a algunos ingenieros que ahora ya están trabajando, por supuesto, para la industria particular, que han empezado puentes desde cero, desde muy jóvenes, entonces tienen gran experiencia, ¿no? Algunos han hecho su tesis conmigo, tesis de construcción, ¿no? Que son las más fáciles, no quiero contestar aquí, pero tesis de construcción de procedimientos constructivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los puentes portantes, ¿no? El diseño de las cámaras de anclaje, el diseño de los puentes, el diseño del procedimiento, ¿no? Se calcula entonces, a la hora que tú lanzas viga por viga, y a la viga, en el ala inferior, le pones un aditamento que tiene una polea. La polea va sobre el cable. Entonces la viga la jalas y la empujas. Pero ¿cómo tienes que hacer para que la viga no se eche? Porque si la viga se echa igualito, por peso propio, no se dobla. Tienes que darle soporte lateral a la viga. Entonces la viga la van lanzando sobre la polea, la van jalando por el otro lado hasta que llega al otro apoyo. Por supuesto que la viga tiene un cierto peso, por más que es liviana comparada con una viga posttensal, tomará el piso. El cable va deformándose hasta que llega al otro lado, ¿no? Luego, procedimientos con punta de lanzamiento. La punta de lanzamiento no es otra cosa que una nariz que sirve para llegar más rápido al otro lado, ¿no? Una vez que alcances el otro lado, jala, desarma la punta de lanzamiento y ya quedó la viga. Y la otra con contrapeso, que es el procedimiento más delicado, porque ahí pueden haber problemas. Entonces hay procedimientos más elaborados, ¿no? Más que contrapeso, una pequeña torre provisional y cables que van controlando el avance de la viga para que no se caiga, ¿no? Y por supuesto, el más sencillo de todos, agarras una grúa, levantas la viga y la pones encima, ¿no? Y hay uno más sencillo todavía. Armas las 4 vigas, si son 4 vigas, colocas los arriostres transversales y para eso van a servir, y levantas todo el tablero metálico y lo pones más rápido todavía, ¿no? Pero para eso hay que tener la grúa, no siempre se tiene la grúa. Ahora, no crean ustedes que el alquiler de la grúa se va a convertir en algo costosísimo. No necesariamente, para eso pues hay que hacer unos números para ver los costos, números que hacemos nosotros, a veces los hacemos en la cabeza, a veces, ¿no? Son cosas relativamente sencillas, etc., ¿no? El único mensaje que yo quería dejarles en esta oportunidad es sobre el concreto posttensado, ¿no? El concreto posttensado, subcontratando la patente a una gente especialista en el tema, no aficionados, ¿no? No, yo tengo un amigo que sabe algo, nos metemos en el negocio, ¿no? Yo te cobro la mitad, ese es el estilo peruano, no funciona, no funciona. Si ustedes subcontratan a alguien para el posttensado, hasta ese alguien les va a dar una serie de consejos, se van a terminar siendo amigos de él y van a hacer el primer puente y los otros van a salir pero como pan francés, porque esa gente mientras más puentes posttensados, más trabajo tienen ellos, ¿no? Trabajo honesto y serio. Uno termina siendo amigos de ellos y ellos les solucionan la... El problema es que los proyectos nacen en las oficinas de diseño, ¿no? En la mayor parte de los casos, ¿no? Me refiero pues al gobierno regional, me refiero al municipio, etcétera, ¿no? Pero muchas veces hay gente que es abierta, hay gente que tiene buen criterio, ¿no? Y con la que uno puede conversar y decir, oye, esto ya es más anticuado, pues acá se puede hacer una cosa. Imaginen ese puente en el Ayacucho que les digo, todavía me acuerdo, 28.75 metros cada luz.
unos pilares, pero tipo aporticados, bien altos, ¿eh? Una obra majestuosa. ¿Y todo por qué? Por desconocimiento, nada más. Pero teniendo en cuenta que la carga que va a hacer todo el cliente es el factor fundamental, ¿en qué medida, en qué porcentaje una persona afectaría un sismo? No, hay un diseño sismo resistente. Claro, Para los está puentes. dentro, ¿qué considerarlo? No, pues mira, básicamente esa es una lucha, ese es uno de mis temas. Pero, mira, el tema es este, ¿no? Vamos a simplificarlo. Supongamos un puente de 2 tramos de 45 metros. Entonces, este es el modelo del puente. ¿Ya? Acá están. Bueno, esto modela un estribo, un apoyo fijo, y esto modela un apoyo móvil en el otro estribo, ¿no? Y acá tenemos el pilar central. El pilar central y este es el lecho del pilar. Y digamos que esto tiene ...45 metros. Mejor, ¿por qué no hacemos esto? Miren, como yo he venido exclusivamente para esto, vemos y ahí contesto tu pregunta más interesante. 20 minutos es el informe de los japoneses sobre el sismo de Chile, y solamente sobre puentes. Te ayuda a saber cómo afecta el sismo resistente. Ahora, no necesariamente con un 8.9, ¿no? Con un 6, con un 7 puedes tener problemas, ¿no? Por si acaso. ¿Y la expertise ¿Puedes prender esto? interviene? Claro que sí. Este Hochikumo, ¿no? Que son ingenieros comisionados por la sociedad japonesa de ingenieros civiles, el equivalente de nuestro colegio de ingenieros. Es de abril 5 del 2010, así que no crean ustedes que no. Bien. ¿Qué cosa pasó con los puentes en Chile? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? Bueno. Miren, como ustedes saben, pues Chile es una tripa, ¿no? Si un chileno empuja al otro, se cae al mar, ¿no? Es una tripa. A raíz de este sismo, 45 puentes localizados en 30 ubicaciones se investigaron para ver los efectos del sismo, ¿no? En los suburbios de Concepción, acá se han equivocado, en Concepción, hubieron varios puentes que tuvieron problemas, ¿no? Algunos colapsaron totalmente, ¿no? No solo los puentes, sino las carreteras. En la zona de Concepción, en la zona de Arauco, en la zona de Santiago, y en la ruta 5, en Maipó, etcétera, etcétera. Entonces estos japoneses vinieron a estudiar exactamente lo que les había sucedido a esos puentes durante este sismo, pues, severo, ¿no? Un cataclismo, ¿no? Los daños resultantes por insuficiente. ¿Cuáles fueron los tipos de daños más los más comunes encontrados? Los daños resultantes de integridad insuficiente debido a las vigas de concreto prefabricado, debido a la ausencia de diafragmas, ¿no? Debido a la ausencia de diafragmas, es decir, los diafragmas son vigas transversales que se colocan para, permítanme el término, agarrar a las vigas longitudinales, ¿no? Los diafragmas agarran las vigas longitudinales. Entonces, desde el punto de vista de las cargas, miren cómo es la cosa, desde el punto de vista de las cargas de gravedad, los diafragmas son elementos secundarios. Los americanos normalmente, sin tomar en cuenta el tema sísmico, recomendaban colocar vigas de diafragma cada 12 metros. En otras palabras, si ustedes tienen un puente de 20 metros, podrían hacerlo sin viga de diafragma. O le ponían una viga de diafragma al centro. La práctica alemana es similar. Yo también he enseñado análisis estructural y algunas veces hicimos un trabajo con los alumnos, modelábamos
el tablero como una parrilla con las vigas diafragma y calculábamos las vigas diafragma, ¿no? Entonces ahí veíamos que en realidad la necesidad de vigas diafragma para cargas de gravedad en realidad es mínima, pero no lo es, y acá viene una parte de respuesta a tus interrogantes, no lo es para el caso de un terremoto, ¿no? Porque si no hay vigas diafragma que agarren las vigas, a la hora que viene un terremoto intenso, las vigas terminan saliéndose, ¿no? El otro tipo fue la falta de limitante en la rotación de los tableros para los puentes esviajados. Se le llama puentes esviajados a aquellos que en planta no son un rectángulo, sino que los lados extremos están inclinados por el trazo de la carretera, ¿no? Están un rombo, digamos, ¿no? Un rombo, un paralelepípedo, ¿no? Una cosa así. Bien, y los otros daños fueron daños en los pilares y en las cimentaciones, en los puentes que se construyeron pues en tiempos más anteriores, ¿no? Esos fueron los principales daños. ¿Por qué hubo un extenso daño en puentes construidos en años recientes en Chile? Estamos hablando de, digamos, mediados de los años 90. Mediados de los años 90 miren el tipo de puentes que se construía en Chile. Los chilenos, ustedes saben, están más adelantados que nosotros en algunos aspectos de la ingeniería, ¿no? Lo estoy diciendo muy diplomáticamente. Acá tienen 1, 2, 3, 4 vigas. Miren, ¿qué procedimiento usaban? Vigas postensadas o vigas pretensadas, colocadas ala con ala para evitar el encofrado de la losa, hacerlo más rápido, y vaciaban la losa encima. Digamos que esta era la viga cabezal de un pilar, ¿no? Un pilar aporticado que tiene una viga cabezal apoyada sobre columnas, ¿no? Y las columnas tienen sus zapatas o una zapata combinada, ¿no? Bien, entonces acá tenían ustedes vigas pretensadas, ¿no? Después de mediados de los 90, la influencia de los españoles fue también determinante en Chile, ¿no? Muchos ingenieros españoles llegaron pues a Chile, y entonces en España los sismos pues son algo raro, ¿no? Algo sumamente raro, y entonces de tener este sistema con vigas diafragma, estas vigas diafragma son vigas de concreto, pueden ser de concreto armado, normalmente si están usando postensados se hacen de concreto postensado, con cables rectos, ¿no? 2, 3 cables rectos. Hay una especificación inclusive para el grado de postensado porque son elementos secundarios, pero lo que van a hacer estas vigas diafragma es agarrar las 4 vigas longitudinales, ¿no? Entonces, miren lo que dicen los japoneses acá sin asco, dicen, ¿eh? De acá pasaron a esta realidad, o sea, se olvidaron de las vigas diafragma, ¿no? Y entonces eso condujo a una situación muy grave, ¿no? ¿Qué sucedió entonces con los puentes con integridad insuficiente debido a la ausencia de las vigas diafragma? O sea, no habían vigas que se sujetaran a las vigas. Lo que sucedió es que el sismo actúa pues en 3 direcciones, ¿no? Digamos, en la dirección longitudinal del puente, en la dirección transversal y en la dirección vertical. En la dirección vertical, como todos sabemos, felizmente el peso ayuda algo, ¿no? Dependiendo de la componente de la aceleración vertical, ¿no? Pero cuando, para un sismo severo, esta componente horizontal pues es enorme, ¿no? Y entonces acá, miren, ¿qué pasó con estas vigas? Acá dice, el contacto de las vigas con los topes, con estos topes, resultó en fallas en el ala superior de la viga. Y esas fallas produjeron fallas por corte en el alma de las vigas, ruptura de la losa y de la conexión entre la losa y las alas superiores, y en consecuencia se desarmó el puente, ¿no? Es decir,
que en el caso de sismos, entonces no hay que confundir, en el caso de sismos, las vigas diafragma son importantes desde el punto de vista tipo cajón, como el tramo. Igual, en las vigas tipo cajón se necesita menos diafragma todavía, ¿no? Porque las vigas tipo cajón tienen una... No es más monolítico, ya está ya enganchado. No, tienen una constante torsional mayor, es decir, mayor resistencia a la torsión, pero también se especifica, depende pues, hay dos conceptos en vigas cajón, un tablero de sección cajón, eso es una cosa, lo vacías todo, y el otro concepto son vigas cajón individuales como lo que vimos de los mexicanos. Para esas vigas cajón individuales necesitas de todas maneras diafragmas, porque si no, viene un terremoto y se te desarma todo el puente. ¿No? Esta es una enseñanza muy importante para nosotros, ¿no? Peor todavía acá en Huaraz, Dios mío, es zona sísmica, ¿no? Ahí tienen ejemplos de los daños debido a la falta de diafragma. Esto fue en el puente Yacolén en Concepción, que está al sur de Chile, ¿no? Miren, por supuesto muertos, etcétera, etcétera. Miren cómo falló aquí la losa, ¿no? Es decir, cómo el efecto del sismo que se va a presentar en el ala inferior de la viga a la hora de moverse, eso va a generar toda la falla del puente, ¿no? Y esos son colapsos ya totales, eso no se puede arreglar, pues, ¿no? ¿Qué sucedió si los topes de los lados, ¿no?, sobre las vigas cabezales se hubieran removido en adición a la remoción de los diafragmas? Es decir, miren, acá se tienen unos elementos de restricción vertical, ¿no? Y hubieran resistido el levantamiento, ¿no?, la insuficiente constricción, ¿no? O sea, ¿cuál es la? Encontrar a veces la traducción en español es una vaina, pero entiendo en inglés. Ni hablar, pues, en la zona de los apoyos, peor todavía, ahí necesitamos vigas diafragma, porque en la zona de los apoyos se van a concentrar las fuerzas del sismo en mayor magnitud todavía, en la zona de los apoyos. Ejemplo de daño debido a una falta de topes laterales y falta de diafragmas. O sea, si no hay diafragmas, si no hay topes, Dios mío, pues el puente se mueve libremente, transversalmente, ¿no? Y entonces se producen desgracias como las que ustedes están viendo, con pérdidas de vidas, etc., ¿no? Los puentes basados en las prácticas recientes sufrieron más daños que los puentes basados en las prácticas a mediados de los 90 y para atrás, ¿no? A mediados de los 90 y para atrás. Miren esta viga como ya se estaba moviendo. Esta viga se pudo haber caído, ¿no? Por eso dice very lucky about the collapse, ¿no? Mucha suerte. Y acá tienen, miren, una comparación espantosamente dramática, ¿no? Un puente construido antes y un puente construido recientemente en Chile, ¿no? El puente construido recientemente, miren los problemas. Y al otro puente, bueno, este puente acá, el pilar, el cuerpo del pilar, es una especie de placa con columnas, ¿no? Pero ha tenido una mucho mayor rigidez, mayor restricción al desplazamiento lateral, etc., ¿no? Y ha funcionado perfectamente. A diferencia de esta solución que es más económica, más rápida, pero hay que contemplar el efecto sísmico. Y la deficiencia en el caso de las construcciones para la rotación de los puentes es viajado. Ese es un puente viajado, ¿no? Se da cuenta que los extremos no son rectos, sino que tienen un ángulo. Entonces, a la hora de
de moverse, miren cómo se mueve el tablero, ¿no? El tablero gira, golpea, etcétera, etcétera. Los puentes esviajados tienden a rotar bajo las excitaciones sísmicas, ¿no? ¿De acuerdo? Otro problema con los puentes esviajados, con deficiencias en cuanto a los diafragmas y en cuanto a topes laterales, ¿no? Para que puedan soportar ese movimiento lateral. Miren las desgracias que se produjeron. Bueno, acá tampoco, ¿no? No había ningún dispositivo que sujetara, es decir, el tablero tiene que estar anclado a los estribos y anclado a los pilares. Se puede mover, por eso hay que diseñar inteligentemente los aparatos de apoyo, pero el tablero tiene que estar anclado. Si el tablero no está anclado, se arranca, pues. Esto es en el mismo Santiago. Entonces, ¿qué stoppers, qué topes podemos colocar para evitar el levantamiento, ¿no? En realidad los topes que se colocaron fueron muy débiles, ¿no? O sea, acá la idea es que en algunos casos la componente de la aceleración vertical es tan grande que levanta el tablero del puente. Entonces uno tiene que anclar el tablero para que soporte esa fuerza de levantamiento, y con las normas actuales se puede calcular razonablemente, ¿no? En este caso se colocaron estos topes que no fueron suficientes, pues se fueron al diablo y no sirvieron para nada, ¿no? Igual hubiera sido que los hubieran pintado con pintura, ¿no? Igual, ¿no? Puentes esviajados recientemente construidos sin diafragma, ¿no? Y sin topes efectivos para evitar el movimiento lateral. Ahí ven, ya eso ya es una desgracia. Ahí ya no hay nada que hacer, pues, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Igual, miren, los modernos se cayeron y este construido antes permaneció muy bien, ¿no? Colapso debido a la rotación de los puentes esviajados, ¿no? Se mueven, ¿no? En otras palabras, los puentes esviajados deben tener topes para restringir esa rotación. Igual los mismos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá no pasó nada, como ustedes están viendo, ¿no? Aquí a la derecha no sucedió absolutamente nada, el puente permaneció perfectamente apoyado sobre la viga cabezal, ¿no? Esta es la viga cabezal del pilar, ¿no? Este es un puente recto, ¿no? Tanto los estribos como los pilares se construyeron perpendiculares al eje del puente, ¿no? Es un puente recto, no es esviajado, ¿no? Se comportan mucho mejor que los puentes esviajados en los terremotos. En realidad las cargas de gravedad no son ningún problema. El problema para las estructuras son los terremotos, ¿no? Miren, este es un puente que parece un gusano, ¿no? Miren, por acá, miren, acá han habido asentamientos, evidentemente, ¿no? Han habido asentamientos. Varios tipos de fallas de columnas y vigas laterales, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, esta es una falla estructural seria, ¿no? Y fallas, acá esta es la viga cabezal, el diafragma. Estas ya son fallas severas, ¿no? Ahí dice, gracias por la contribución longitudinal, ¿no?
Este es el río Claro, el puente sobre el río Claro. Es un puente de albañilería, no sé a cuál se refiere. Este es un puente en arco, ¿no? Este es un puente en arco de arco abovedado, ¿no? Acá no es un puente en arco nervado, sino de arco abovedado. Estas son las columnas de apoyo del tablero, ¿no? Y es un arco de estructura de acero, ¿no? Sumamente liviano, etcétera, etcétera. Todos estos japoneses aquí ya estaban borrachos, ¿no? Porque, miren, este es un puente de acero, dice ferrocarril, no veo ningún ferrocarril acá. Y acá este es un puente de albañilería no reforzada, en arco, ¿no? Se fue al diablo, obviamente, ¿no? Se fue al diablo. En cambio acá, este puente de estructura de acero no tuvo ni cosquillas, ¿no? Ahora, este fue construido en 1870, ¿no? Ahí tienen ese es el puente de mampostería de ladrillo en arco, ¿no? Diversas vistas del desastre, ¿no? La albañilería pues es frágil, ¿no? No tiene capacidad de deformación, su capacidad de deformación es muy limitada, ¿no? Encima si tenemos un suelo arcilloso, peor todavía, ¿no? Acá también, miren, este es el puente sobre el río Biobío. Fue construido en los años 30. Se reconoció que era ya insuficiente para el tráfico desde los años 90, basados en JICA. JICA es la oficina de desarrollo internacional de Japón, ¿no? Tiene un convenio con la ONU de hace muchísimos años en el siglo, ¿no? ¿Okay? O sea, ya se había reconocido la insuficiente capacidad de los puentes. En Estados Unidos, a raíz que en los principios de los 80 hubo el colapso de una estructura de un puente sobre el río Ohio, hay hasta una película sobre eso, el gobierno federal sacó una ley por la cual todos los puentes de más de 6 metros tienen que ser inspeccionados. Entonces los departamentos de transporte de los estados que tienen sus divisiones de puentes, y las divisiones de puentes están divididas en distritos. Cada distrito tiene la responsabilidad por supervisar los puentes que están dentro de su distrito. Tiene un ejército de ingenieros para eso y todos los equipos del caso. A pesar de eso se le siguen cayendo los puentes. Es complicado el tema, ¿no? Pero la reflexión es, acá en el Perú tenemos un sistema serio de inspección de puentes. Yo creo que no tenemos ningún sistema serio en ninguna naturaleza, ¿no? Ahí en Lima, Dios no lo quiera, ¿no? Pero hay unos puentes, Dios mío, cuando haya un terremoto fuerte,